¿Alguna vez has pensado que un pequeño pueblo podría ocultar un oscuro secreto? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en pueblos. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. La primera vez que escuché sobre el pueblo de San Felipe de la Colina fue por una de esas conversaciones que nunca esperas recordar. Estaba en la universidad, en medio de una clase aburrida de historia, cuando mi compañero de pupitre, Sergio, me susurró al oído. ¿Has oído hablar del pueblo que está maldito? Me giré hacia él, levantando una ceja. ¿De qué estás hablando? Sergio me contó la historia en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Me explicó que San Felipe de la Colina era un pequeño pueblo perdido en medio de las montañas, lejos de cualquier carretera principal. Según decía, el pueblo había sido abandonado hace décadas por razones desconocidas. Algunos decían que fue una epidemia, otros murmuraban sobre un extraño culto. Lo único seguro era que, desde entonces, cualquier persona que intentaba quedarse en el pueblo no volvía a ser vista. Naturalmente, me reí de la historia al principio. Parecía sacada de uno de esos programas de televisión sobre fantasmas. Pero algo en la manera en que Sergio lo contaba, con susurros y miradas furtivas, despertó mi curiosidad. Dicen que el pueblo solo aparece en ciertas épocas del año, añadió, bajando aún más la voz. Como si estuviera escondido. No me atreví a preguntar más. Pero esa noche, en la oscuridad de mi habitación, con solo la luz de mi teléfono iluminando el espacio, busqué en Google. No encontré mucho, solo unas cuantas menciones en foros de internet sobre pueblos abandonados, y un par de entradas en blogs que parecían escritos por aficionados a las leyendas urbanas. Pero cada vez que leía algo nuevo, mi curiosidad crecía. Pasaron semanas, y aunque intenté olvidarlo, la historia de San Felipe de la Colina seguía rondando mi cabeza. Sergio había mencionado algo sobre un grupo de exploradores urbanos que planeaban una excursión para encontrar el pueblo. Decidí unirme. Nos reunimos en una fría madrugada de octubre. Éramos 5 en total: Sergio, Ana, una chica con una cámara profesional colgada al cuello, Hugo, un tipo robusto con pinta de excursionista, Laura, una chica bajita con gafas gruesas, y yo. Cada uno traía su propio equipamiento, linternas, mochilas llenas de provisiones, mapas antiguos que Sergio había conseguido en algún sitio web oscuro. La ruta era complicada. Tuvimos que conducir por horas a través de caminos llenos de baches, hasta llegar a una senda apenas visible que se internaba en las montañas. De ahí, caminamos durante horas. El paisaje era denso, con árboles altos que bloqueaban la luz del sol y sombras que parecían moverse a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, algo empezó a cambiar. El silencio se hizo más pesado. No había cantos de pájaros, ni el zumbido de insectos. Solo nuestros pasos y el ocasional crujido de las ramas bajo nuestros pies. ¿Notan eso?, susurró Laura, deteniéndose de repente. Nos detuvimos todos. Hugo frunció el ceño. ¿Qué cosa? El silencio, respondió ella, mirando a su alrededor. Es como si estuviéramos siendo observados. No lo mencioné en voz alta, pero también sentía lo mismo. Era una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía explicar. Finalmente, después de horas de caminata, el bosque se abrió a una pequeña colina. Desde la cima, pudimos ver un pequeño conjunto de casas en ruinas, rodeadas de árboles altos y frondosos. Habíamos llegado a San Felipe de la Colina. El pueblo estaba exactamente como lo habían descrito, desolado, cubierto de enredaderas y musgo, con las ventanas de las casas rotas o tapiadas. Nos acercamos cautelosamente, con las linternas encendidas a pesar de que aún había algo de luz del día. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio. Podía sentir mi corazón latiendo rápido en mi pecho. Esto es increíble, murmuró Ana, enfocando su cámara en una de las casas más grandes. Pero mientras explorábamos, noté algo extraño.
Las puertas de algunas casas parecían haber sido abiertas recientemente. Las huellas en el suelo, entre el polvo y las hojas secas, parecían frescas. ¿Creen que alguien más ha estado aquí?, pregunté en voz baja. No lo creo, respondió Sergio. Nadie viene aquí, nadie excepto nosotros. Me estremecí. A pesar de su tono confiado, había algo en su voz que delataba una pizca de duda. Seguimos explorando, entrando en las casas, revisando las habitaciones. Encontramos muebles cubiertos de polvo, platos en las mesas, como si sus ocupantes hubieran salido de repente. En una de las casas, Ana encontró un diario. Escuchen esto, dijo, pasando las páginas. Octubre de 2017. Algo no está bien. Anoche escuché susurros. No puedo dormir. Siento que hay algo en el bosque, observándome. El aire pareció volverse aún más frío. Miré a mi alrededor, intentando ver más allá de las sombras. Deberíamos irnos, sugirió Hugo. Esto no me gusta. Pero antes de que pudiéramos decidir nada, escuchamos un ruido. Un crujido, como el de una rama rompiéndose, proveniente del bosque. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, acercándose a Sergio. Nos quedamos quietos, escuchando. Otro crujido. Y luego otro, más cerca. Parecía que algo se movía hacia nosotros. Corramos, ordenó Sergio en un susurro urgente. Y corrimos. Atravesamos el pueblo, pasando por las casas en ruinas, hasta llegar al borde del bosque. Pero justo cuando creíamos estar a salvo, el suelo bajo mis pies cedió. Grité cuando caí, sintiendo como el aire me abandonaba. Caí varios metros, golpeándome contra algo duro y frío. Cuando abrí los ojos, estaba en una especie de cueva. La luz de mi linterna iluminaba las paredes de piedra. Podía escuchar las voces de los demás desde arriba, llamando mi nombre. «Estoy aquí», grité. «¿Estoy bien?», pero cuando intenté levantarme, algo me detuvo. Algo frío y áspero alrededor de mi tobillo. Miré hacia abajo y sentí que mi corazón se detenía. Era una cadena. Y al final de la cadena, una mano huesuda, podrida, que emergía de la oscuridad. Retrocedí, tirando con fuerza, pero la mano se aferró con más fuerza. Sentí las lágrimas correr por mi rostro mientras gritaba. Desde arriba, los demás intentaban encontrar una manera de llegar a mí, pero la cueva era profunda y oscura. Entonces, algo se movió en la oscuridad. No era solo una mano. Era un cuerpo, delgado, demacrado, arrastrándose hacia mí. Podía ver sus ojos, brillando con una luz enferma en la penumbra. «Ayúdenme», susurró, con una voz que parecía un eco del viento. Sentí una oleada de pánico. Tiré con más fuerza, sintiendo como la cadena raspaba mi piel. Los demás seguían gritando mi nombre desde arriba, pero sus voces parecían cada vez más lejanas. Finalmente, en un último esfuerzo desesperado, logré liberarme. Corrí hacia la luz, subiendo por las paredes de la cueva como pude, hasta que finalmente llegué a la superficie. Sergio y Hugo me ayudaron a salir, y corrimos sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta llegar al coche. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de vuelta. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Desde ese día, no he vuelto a ver a ninguno de los demás. Sergio desapareció semanas después, y los otros se mudaron sin dejar rastro. Intenté seguir adelante, olvidar lo que pasó, pero cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillando en la oscuridad. Escucho esos susurros, pidiendo ayuda. Y a veces, en las noches más silenciosas, cuando todo está en calma, siento una presencia a mi alrededor. Como si algo, o alguien, me estuviera observando, esperando. No sé qué fue lo que encontramos en San Felipe de la Colina, pero sé una cosa, hay lugares en este mundo que deberían permanecer ocultos. Y hay secretos que nunca deberían ser desenterrados. No sé si esto que voy a contar sea una advertencia o una confesión.
Quizá un poco de ambas. Todo comenzó como comienzan las peores decisiones, con una apuesta. Era verano y estábamos buscando una aventura. Carlos, mi mejor amigo desde la infancia, había oído hablar de un pueblo a varios kilómetros de la ciudad, un lugar donde supuestamente nadie vivía. Un pueblo fantasma, decía. En las redes sociales, circulaban rumores sobre extrañas desapariciones y leyendas locales que lo envolvían en un aura de misterio. Nadie sabía con certeza por qué el pueblo estaba deshabitado, pero las historias eran variadas, desde epidemias hasta maldiciones. No hay huevos a pasar una noche ahí, me retó Carlos una tarde, con esa sonrisa torcida que siempre mostraba cuando tenía una idea estúpida. No pude resistirme. La idea de adentrarnos en lo desconocido, en lo prohibido, era demasiado tentadora. Así que planificamos la expedición para el siguiente fin de semana. Armamos las mochilas con lo esencial, linternas, agua, un poco de comida, por supuesto, una botella de ron que había sacado del bar de mi papá. Sabíamos que era una mala idea, pero en ese momento, parecía ser la peor idea posible, y por eso, la más emocionante. El viaje en coche fue largo. Salimos temprano, y al cabo de unas horas de carretera y caminos de tierra, llegamos a un cartel viejo y destartalado que indicaba, «Bienvenidos a San Clemente». Debía ser una broma, porque no había nada de «bienvenido» en ese lugar. Las casas estaban en ruinas, y la vegetación había comenzado a reclamar las calles. Parecía que nadie había pisado ese pueblo en décadas. Dejamos el coche en lo que parecía ser la plaza central y comenzamos a caminar. Todo estaba en silencio, un silencio espeso que pesaba en el aire como una manta. No había ni siquiera el canto de un pájaro o el zumbido de un insecto. Solo nosotros y el crujido de nuestras botas sobre el pavimento agrietado. ¿No te parece raro que esté tan muerto?, dijo Ana, la novia de Carlos, que había decidido unirse a nosotros a último momento. Es un pueblo fantasma, ¿qué esperabas?, respondió Carlos con una risa nerviosa. Sin embargo, algo no encajaba. Había algo extraño en ese silencio, algo más que la mera ausencia de sonido. Era como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Nos adentramos más en el pueblo. Las casas parecían todas iguales, pequeñas, de una sola planta, con techos de tejas rojas y ventanas cubiertas de polvo. La mayoría estaban cerradas, pero algunas tenían las puertas entreabiertas, invitándonos a explorar. Nos detuvimos frente a una casa más grande, probablemente la más grande del pueblo, con una fachada de madera oscura y un porche que crujía bajo nuestros pies. La puerta estaba abierta, y por alguna razón que no podía explicar, me sentí obligado a entrar. Dentro, el aire estaba viciado, como si nadie lo hubiera respirado en años. Había muebles cubiertos con sábanas blancas y una capa de polvo que lo cubría todo. Pero no era el polvo lo que me puso los pelos de punta, sino la sensación de que alguien había estado aquí no hace mucho tiempo. Había huellas frescas en el suelo, huellas que no eran nuestras. ¿Qué es eso?, preguntó Ana, señalando un libro viejo sobre una mesa. Estaba abierto por la mitad y parecía un diario. Lo tomé y comencé a leer en voz alta, 21 de junio. He oído susurros en la noche. No puedo dormir. Hay algo en este pueblo, algo que no nos deja ir. Carlos se rió nervioso. ¿Alguien tiene sentido del drama, eh? Pero yo no podía sacudirme la sensación de que las palabras eran una advertencia, un aviso de que debíamos irnos. Sin embargo, nadie sugirió volver. No todavía. Seguimos explorando. A medida que avanzábamos, el día comenzó a desvanecerse en una niebla que parecía surgir de la nada. La luz del sol se filtraba apenas, creando sombras largas y deformes. Me estremecí sin saber muy bien por qué. De repente, escuchamos un sonido. No sabría cómo describirlo, era un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nos detuvimos en seco. ¿Lo oíste?, pregunté, aunque sabía que todos lo habían escuchado. Es solo el viento, respondió Carlos, aunque su tono no era tan seguro como sus palabras. El sonido volvió, más fuerte esta vez, y luego,
una risa. No era una risa normal, era más como una mezcla de risa y llanto, algo que me heló la sangre. No sabía de dónde venía, pero estaba claro que no estábamos solos. Decidimos volver al coche, pero cuando llegamos a la plaza central, el coche no estaba. Ana empezó a entrar en pánico. ¿Dónde está el coche? Estaba aquí mismo. Gritó, su voz llena de terror. No tenía respuesta. Nadie la tenía. Estábamos atrapados. La noche cayó rápidamente. Montamos un pequeño campamento en la plaza con las linternas que habíamos traído. Nos sentamos en círculo, tratando de convencernos de que todo estaría bien, de que el coche aparecería en la mañana, de que todo esto era solo un malentendido. Pero sabíamos que no lo era. A medida que la oscuridad se hizo más profunda, los sonidos regresaron. Primero suaves, casi imperceptibles, y luego más claros, pasos que se acercaban, susurros ininteligibles, el crujir de la madera bajo el peso de algo que no podíamos ver. ¿Qué es eso?, susurró Ana, agarrándose con fuerza al brazo de Carlos. Carlos encendió una linterna y apuntó hacia el origen del sonido. Pero no había nada. No hay nada ahí, gritó, tratando de convencerse a sí mismo más que a nosotros. Entonces, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. Una por una, se apagaron hasta dejarnos en completa oscuridad. El miedo se apoderó de mí, un miedo que nunca antes había sentido, un miedo primitivo, visceral. Tenemos que salir de aquí, dije con voz temblorosa, y nadie discutió. Corrimos. No sé por cuánto tiempo ni en qué dirección. Simplemente corrimos, huyendo de lo que sea que estaba ahí fuera, o quizá de lo que estaba dentro de nosotros. Finalmente, nos detuvimos, jadeando y temblando. Estábamos perdidos. Fue entonces cuando lo vi. Una figura, a lo lejos, apenas visible en la penumbra. Parecía ser un hombre, de pie, inmóvil, mirándonos. «¿Hola?», grité, más por desesperación que por otra cosa. La figura no respondió. Solo se quedó allí, observándonos. No podía ver su rostro, pero sentía sus ojos clavados en mí. «Tenemos que acercarnos», dijo Carlos, sorprendiéndonos a todos. «¿Estás loco?», respondí. Pero algo en mí sabía que tenía razón. Si queríamos respuestas, esa figura era nuestra única esperanza. Nos acercamos lentamente, con cada paso que dábamos, la figura parecía volverse más nítida, más real. Hasta que estuvimos a unos pocos metros de distancia. Entonces, lo entendí. No era un hombre. Era una especie de estatua, tallada en madera, pero con una expresión tan vívida que casi parecía humana. Sus ojos eran profundos y oscuros, y en su boca había una sonrisa torcida. «¿Qué es esto?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, una voz habló. No la de Ana, ni la de Carlos. Ni siquiera la mía. Era una voz grave y antigua, que parecía emanar de la misma tierra. «El eco siempre vuelve», dijo la voz. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Era la estatua? ¿Era alguien más? ¿Quién eres?, pregunté, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz, reverberando en la noche. Y entonces, el silencio, ese silencio ensordecedor que parecía tragarse todo a su alrededor. El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto estuvimos allí, parados frente a esa estatua. Solo sé que en algún momento decidimos volver a caminar. Pero algo había cambiado. El pueblo, que antes parecía vacío y desolado, ahora estaba lleno de sombras. Sombras que se movían a la periferia de nuestra visión, siempre fuera de nuestro alcance. «Esto no es real, de esto no puede ser real», repetía Ana, como un mantra. Pero lo era. Era tan real como el miedo que sentía en mi pecho, tan real como las lágrimas que ahora corrían por mis mejillas. Seguimos caminando, sin rumbo, hasta que finalmente llegamos a una iglesia.
Parecía estar en mejor estado que las otras edificaciones, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. La puerta estaba entreabierta, invitándonos a entrar. «Es nuestra única opción», dijo Carlos. Empujé la puerta y entramos. Dentro, todo estaba oscuro, pero al menos estaba en silencio. Un silencio que, por una vez, no parecía amenazante. Nos acercamos al altar, donde una vela solitaria ardía, proyectando sombras danzantes en las paredes. Sobre el altar, había un cuenco de madera, lleno de algo que parecía agua. Me acerqué, y sin pensarlo, metí la mano. «¿Qué estás haciendo?», gritó Ana, pero no le respondí. El agua estaba fría, y cuando saqué la mano, me di cuenta de que no era agua. Era sangre. Retrocedí, horrorizado, pero antes de que pudiera decir algo, la vela se apagó y el eco regresó. Esta vez más fuerte, más cercano. «Tenemos que salir de aquí», gritó Carlos. Corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada. No importaba cuánto empujáramos o golpeáramos, no se movía. Estábamos atrapados. Y entonces lo vi. En la oscuridad, algo se movía. Algo grande. Algo que no debería estar allí. «¿Qué es eso?», gritó Ana. Pero no podía responder. Todo mi ser estaba paralizado por el terror. La figura se acercó, lentamente, hasta que pude ver sus ojos. Eran los mismos ojos que los de la estatua, oscuros y vacíos, llenos de una maldad que no podía comprender. «El eco, siempre vuelve», dijo de nuevo esa voz, ahora más clara, más fuerte. Sentí que algo me agarraba del brazo. Era Carlos. «Tenemos que salir», dijo, tirando de mí. No sé cómo, pero logramos abrir la puerta y salir corriendo. No miré atrás, no podía. Solo corrí, sin pensar, sin sentir, solo corrí. Llegamos a la plaza central, y ahí estaba el coche, como si nunca hubiera desaparecido. Nos subimos rápidamente y arrancamos. Nadie habló durante todo el camino de regreso. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó en San Clemente. Ni siquiera entre nosotros. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, creo que escucho ese eco. Un susurro lejano, un recordatorio de que hay cosas que no deberían ser descubiertas. Cosas que es mejor dejar en paz. Y cuando eso sucede, me quedo muy quieto, conteniendo la respiración, esperando que el silencio no me devuelva el eco. Pero siempre lo hace. Siempre lo hace. Nunca había escuchado hablar de San Amparo. Un pueblo perdido entre las montañas del sur, lejos de cualquier carretera principal o ruta turística. Lo único que sabía era lo que mi abuelo me había contado cuando era niño. Según él, en ese pueblo vivió una parte de nuestra familia hace generaciones, hasta que algo oscuro y desconocido los obligó a marcharse. Siempre pensé que eran las historias exageradas de un anciano con demasiada imaginación, pero cuando encontré la vieja carta en el ático, no pude resistir la tentación de saber más. La carta estaba dirigida a mi abuelo por su hermano menor, Juan. Era un papel amarillento, casi desintegrado por el tiempo, y en él, Juan describía con desesperación los extraños sucesos que estaban ocurriendo en San Amparo. Mencionaba voces que susurraban en la noche, sombras que se movían sin razón aparente y una sensación constante de ser observado. Al final de la carta, había una súplica urgente: «No vengas aquí. No es seguro». Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. Decidí ir a San Amparo. Tomé un tren hasta el último pueblo conocido y luego alquilé un viejo jeep para aventurarme por las rutas de montaña. Cuanto más me acercaba, más angostas se volvían las carreteras. La vegetación densa parecía tragarme, y los árboles, altos y antiguos, formaban un túnel oscuro sobre mi cabeza. Después de varias horas de conducir, finalmente llegué al letrero oxidado que indicaba la entrada a San Amparo. El pueblo parecía congelado en el tiempo. Las casas eran de madera oscura, algunas de ellas ya en ruinas, con ventanas rotas y puertas que colgaban de sus bisagras.
Caminé por las calles empedradas, sintiendo una extraña quietud en el aire, como si todo estuviera a punto de romperse en cualquier momento. Vi a algunos habitantes que me miraban desde las ventanas, sus rostros pálidos y sin expresión. Cuando traté de saludarlos, rápidamente cerraron las cortinas, como si no quisieran tener nada que ver conmigo. Encontré una pequeña posada al final de la calle principal, y la dueña, una mujer mayor con ojos vidriosos, me dio una habitación sin hacer demasiadas preguntas. La habitación era simple, con una cama de hierro forjado y una pequeña ventana que daba a la plaza del pueblo. Desde mi ventana, pude ver la iglesia antigua, la única estructura en el pueblo que parecía estar bien cuidada. Tenía una torre alta que se alzaba hacia el cielo, pero la cruz en la cima estaba torcida. Esa noche, me desperté por un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché con más claridad, susurros. Era como si docenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando mi nombre. Me levanté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la ventana. No había nadie en la plaza, pero los susurros continuaban. Cerré las cortinas rápidamente, tratando de calmarme, pero los susurros seguían allí, más fuertes y claros. A la mañana siguiente, decidí explorar más del pueblo. Fui a la iglesia, esperando encontrar respuestas. Al entrar, me recibió un olor a humedad y cera de vela. El interior estaba oscuro, y solo unas pocas velas iluminaban los bancos. Al fondo, un anciano vestido con una sotana negra estaba arrodillado frente al altar, murmurando algo inaudible. Me acerqué con cautela. «Disculpe», dije, tratando de no sonar demasiado asustado. «Estoy buscando información sobre mi familia. Mi abuelo solía vivir aquí». El anciano levantó la cabeza lentamente, y por un momento, sentí que sus ojos oscuros veían a través de mí. «Aquí no hay nada para ti», respondió con una voz ronca. «Deberías marcharte mientras puedas». Pero, intenté insistir. «Vete», gritó de repente, y su voz resonó en las paredes de la iglesia. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Salí rápidamente de la iglesia, pero antes de cerrar la puerta, escuché un último susurro, uno que sonaba diferente, más claro: «No estás solo». A medida que pasaban los días, los susurros se hicieron más frecuentes, especialmente por la noche. Empecé a notar cosas extrañas. Las sombras en mi habitación parecían moverse cuando no estaba mirando. A veces, sentía una presencia detrás de mí, pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Los pocos habitantes con los que intenté hablar evitaban mirarme a los ojos y rápidamente se alejaban, murmurando entre ellos. Algo andaba terriblemente mal en San Amparo, y yo necesitaba descubrir qué era. Una tarde, conocí a Marta, una joven que trabajaba en la tienda del pueblo. A diferencia de los demás, ella no parecía temerme, aunque sus ojos siempre estaban llenos de tristeza. Después de varios intentos de conversación, finalmente accedió a hablar conmigo. «Este pueblo está maldito», dijo en voz baja, mirando nerviosamente alrededor. «Hay algo aquí, algo que nos vigila. Siempre ha estado aquí». Le pedí que me contara más, y tras dudar un momento, aceptó llevarme a un lugar donde podría encontrar respuestas. Me condujo por un camino que salía del pueblo, hacia una colina cercana. Al llegar a la cima, vi un viejo cementerio cubierto de maleza. Las lápidas eran antiguas, muchas de ellas ilegibles, y había una sensación opresiva en el aire. «Este es el cementerio de los olvidados», explicó Marta. «Aquí es donde enterraron a todos aquellos que murieron durante la gran tragedia». «¿Qué tragedia?», pregunté. «Hace muchos años, algo sucedió aquí. Nadie sabe exactamente qué fue, pero dicen que una noche, todos en el pueblo escucharon los mismos susurros que ahora escuchas tú. Al día siguiente, la mitad de la población estaba muerta, y los cuerpos fueron encontrados aquí, en este cementerio. Desde entonces, el pueblo nunca ha sido el mismo». Sentí un nudo en el estómago al escuchar su historia. Todo empezaba a tener sentido, pero aún no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. De repente, Marta se detuvo frente a una lápida, señalándola con el dedo.
Esta es la tumba de tu tío abuelo, Juan, dijo. Él también escuchó los susurros y trató de irse, pero nunca lo logró. Su cuerpo fue encontrado aquí, junto con los demás. Me arrodillé frente a la lápida, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. El nombre de Juan estaba grabado en la piedra, junto con una fecha de nacimiento y muerte. Justo cuando iba a levantarme, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, más insistentes. «Tenemos que irnos», gritó Marta, tirando de mi brazo. «No es seguro estar aquí después del atardecer». Corrimos de vuelta al pueblo, pero los susurros nos seguían. Era como si una multitud invisible nos estuviera rodeando, susurrando cosas ininteligibles en nuestros oídos. Al llegar a la posada, Marta me miró con desesperación. «Debes irte, ahora. Si te quedas, nunca escaparás». No quería irme sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en su voz me hizo dudar. Decidí que saldría al amanecer. Esa noche, los susurros fueron insoportables. Era como si una docena de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, todas tratando de decirme algo importante. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Los susurros estaban dentro de mi cabeza. De repente, escuché un grito. Era Marta. Salí corriendo de mi habitación y bajé las escaleras. La puerta de la posada estaba abierta de par en par, y Marta estaba allí, de pie en medio de la calle, mirando hacia la iglesia. La torre de la iglesia estaba iluminada con una luz extraña, casi sobrenatural. «Vienen por nosotros», gritó Marta, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura la envolvió. Corrí hacia ella, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Desde allí, vi cómo la sombra arrastraba a Marta hacia la iglesia, mientras ella gritaba de terror. Traté de levantarme, pero la fuerza seguía allí, manteniéndome en el suelo. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. Entonces, la iglesia explotó en una luz cegadora, y los susurros se detuvieron de repente. Todo quedó en silencio. Me levanté lentamente, temblando. La iglesia estaba en ruinas, y no había rastro de Marta ni de la sombra. Caminé hacia las ruinas, esperando encontrar alguna pista, pero solo encontré un vacío inquietante. Regresé a la posada, sin saber qué más hacer. El pueblo estaba en silencio, demasiado tranquilo. Al día siguiente, tomé mis cosas y me marché. Mientras conducía de regreso por el camino sinuoso de la montaña, los susurros regresaron, pero esta vez eran diferentes. Eran más suaves, casi como un suspiro, y pude entender claramente lo que decían: «No vuelvas». No sé si alguna vez contaré lo que ocurrió en San Amparo. Nadie me creería. Pero una cosa es segura, algo oscuro y antiguo reside en ese pueblo, algo que nunca debería ser perturbado. Y aunque logré escapar, no estoy seguro de haber dejado atrás esas voces. Algunas noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo escucharlas, susurrando mi nombre desde algún lugar lejano. Nunca más regresé a San Amparo, y te aconsejo que tú tampoco lo hagas. Hay secretos que es mejor dejar enterrados, y sombras que es mejor no seguir. En algún lugar, en lo profundo de esas montañas, los susurros continúan, esperando a su próxima víctima, alguien lo suficientemente curioso o tonto como para buscarlos. Y tú, que lees esto ahora, recuerda, no todas las historias necesitan un final feliz. A veces, simplemente necesitas aprender cuándo dejar de buscar respuestas y aceptar que algunas preguntas son mejor dejadas sin respuesta. Porque en San Amparo, las respuestas solo traen más susurros y oscuridad eterna. Era el final del verano, y con él, se acercaba el comienzo del último año de secundaria. Como era costumbre, mis amigos y yo decidimos aprovechar al máximo el último fin de semana antes del regreso a clases. Samuel, el más aventurero del grupo, sugirió un viaje a un pequeño pueblo llamado Rocas Negras, que, según él, había descubierto en un foro de internet dedicado a lugares misteriosos.
Dicen que es un pueblo fantasma, comentó con entusiasmo mientras desplegaba un mapa viejo y desgastado sobre la mesa del comedor de mi casa. Está en medio de la nada, a unas 3 horas en coche. Nadie ha vivido allí desde hace décadas. ¿Y por qué deberíamos ir a un pueblo abandonado? Pregunté, fingiendo desinterés, aunque en el fondo mi curiosidad comenzaba a despertar. Porque, según los rumores, algo extraño ocurrió allí, respondió Samuel con un brillo en los ojos. Algunos dicen que fue una plaga, otros que hubo asesinatos masivos, pero nadie sabe la verdad. Lucas, el más escéptico del grupo, se rió y negó con la cabeza. Suena como una leyenda urbana, dijo. Seguramente es solo un viejo pueblo olvidado por todos. Pero había algo en la emoción de Samuel que me hizo querer comprobarlo por mí mismo. Y así, convencimos a Ana, la más sensata de nuestro grupo, de unirse también. Al día siguiente, metimos algunas mochilas en el coche de Samuel y emprendimos el viaje. La primera mitad del trayecto fue normal, carreteras pavimentadas, campos verdes y uno que otro granjero que levantaba la mano para saludarnos al pasar. Pero, eventualmente, las carreteras se convirtieron en caminos de tierra, y la vegetación se volvió más densa. Los árboles a nuestro alrededor parecían más oscuros, más altos y más ominosos. ¿Estás seguro de que este es el camino?, preguntó Ana, mirando por la ventana con una expresión de preocupación. Sí, respondió Samuel, con los ojos fijos en el GPS. Estamos cerca. El camino serpenteaba a través de un denso bosque, y cada vez era más difícil de distinguir. Después de lo que parecieron horas de avanzar lentamente entre la maleza, finalmente llegamos a una apertura. Ante nosotros, se extendía el pueblo de Rocas Negras. Desde la distancia, no parecía particularmente amenazador, solo un conjunto de viejas casas de madera, la mayoría con los techos hundidos y ventanas rotas. Sin embargo, una inquietante sensación se apoderó de mí cuando salí del coche. El aire era extraño, pesado, como si el mismo ambiente nos advirtiera que no éramos bienvenidos. Bueno, aquí estamos, dijo Samuel con una sonrisa, aunque incluso él parecía un poco menos seguro que antes. Comenzamos a explorar el pueblo. Las casas estaban vacías, y la mayoría de los muebles estaban podridos o cubiertos de polvo. Encontramos un par de juguetes rotos en una de las casas, y en otra, platos aún en la mesa, como si los antiguos residentes hubieran salido apresuradamente, dejando todo atrás. Pero no había señales claras de que los había hecho huir. Esto es raro, murmuró Ana, mirando alrededor con cautela. No hay animales, ni siquiera insectos. Todo está demasiado quieto. Era cierto. No había ni un solo sonido a nuestro alrededor, salvo el crujido ocasional de madera bajo nuestros pies. Incluso el viento, que debería estar moviendo las hojas de los árboles, estaba ausente. El silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. Mientras caminábamos por la calle principal, noté un edificio que parecía un ayuntamiento o una iglesia, un poco más grande y más intacto que las demás estructuras. La puerta estaba entreabierta, y sin decir nada, los 4 nos dirigimos hacia allí, como si una fuerza invisible nos empujara a entrar. El interior del edificio estaba sorprendentemente bien conservado. En las paredes colgaban cuadros de personas con expresión seria, y había una gran mesa en el centro de la sala con papeles dispersos. Lucas recogió uno de ellos y lo leyó en voz alta. Reunión del Consejo, 18 de marzo de 1967. Decisión tomada, se procede con la evacuación inmediata del pueblo. Razones, confidencial. ¿Confidencial?, repetí, frunciendo el ceño. ¿Qué podría haber sido tan grave como para evacuar todo un pueblo? Samuel se acercó a un viejo armario de madera que estaba al fondo de la sala y lo abrió. Dentro había varias carpetas amarillentas y una caja metálica con un candado oxidado. Sin dudarlo, Samuel la sacó y la golpeó contra el borde de la mesa hasta que el candado se rompió. Dentro había más papeles, pero estos parecían más personales, cartas, fotografías, incluso un par de diarios. Tomé uno de los diarios y comencé a leer. Pertenecía a una mujer llamada Elena, y las primeras páginas describían una vida tranquila en Rocas Negras.
Sin embargo, conforme avanzaba en la lectura, las cosas comenzaban a tornarse más oscuras. Al principio eran solo susurros, escribió Elena en una de las entradas. Pero luego empezamos a escuchar las voces claramente. Voces que nos llamaban desde el bosque. Voces que nos decían que fuéramos hacia ellos. Mi piel se erizó al leer esas palabras. Continué leyendo mientras el resto del grupo hurgaba en la caja. Los niños comenzaron a desaparecer primero, continuaba el diario. Iban al bosque y no regresaban. Luego, algunos adultos comenzaron a desaparecer también. Aquellos que volvían no eran los mismos. Decían cosas sin sentido, sus ojos eran diferentes. Como si algo los hubiera poseído. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y levanté la vista del diario. Creo que deberíamos irnos, dije, mi voz apenas un susurro. Pero antes de que nadie pudiera responder, un sonido sordo resonó desde fuera del edificio. Todos nos quedamos congelados, escuchando. Era un golpe rítmico, casi como el sonido de alguien caminando, pero arrastrando los pies. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, su voz temblando ligeramente. Samuel, siempre el valiente, se acercó a la puerta y la entreabrió. Echó un vistazo y luego cerró la puerta de golpe, su rostro pálido. «¿Hay alguien ahí afuera?», susurró. «¿Qué?», exclamó Ana, acercándose a la puerta también. Samuel asintió, sin apartar los ojos de la puerta. «No sé quién o qué es, pero no parece humano». El silencio se apoderó de la habitación una vez más, solo interrumpido por el sonido de los pasos arrastrados que se acercaban cada vez más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sentí que el aire se volvía aún más pesado. De repente, el golpe en la puerta nos hizo saltar a todos. Alguien, o algo, estaba justo afuera. Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo temblar la puerta. Podíamos oír una respiración pesada, casi animal, del otro lado. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ana, su voz cargada de pánico. Samuel asintió y señaló hacia una ventana en la parte trasera de la habitación. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia ella. Lucas y yo ayudamos a Ana a subir primero, y luego Samuel y yo salimos, con Lucas siendo el último. Apenas habíamos tocado el suelo cuando la puerta del edificio se abrió de golpe, y una figura emergió de la oscuridad. No pude verla claramente, pero había algo en su postura, en la forma en que se movía, que me hizo sentir una profunda sensación de terror. Corrimos. Corrimos como nunca antes habíamos corrido, atravesando las calles vacías de rocas negras, pasando por las casas abandonadas. Los golpes en el suelo detrás de nosotros eran cada vez más fuertes, y podía sentir que la criatura se acercaba. Finalmente, llegamos al coche de Samuel. Con las manos temblorosas, sacó las llaves de su bolsillo y abrió la puerta. Todos nos lanzamos dentro, y él encendió el motor con un rugido. El coche arrancó justo cuando una mano grotesca, deformada y cubierta de algo que parecía ser una mezcla de tierra y sangre, golpeó la ventana trasera. «¿Acelera?», grité, mi voz una mezcla de terror y desesperación. Samuel pisó el acelerador a fondo, y el coche salió disparado por el camino de tierra. A través del espejo retrovisor, vi la figura parada en medio del camino, observándonos mientras nos alejábamos. Y luego, justo antes de que el pueblo desapareciera de nuestra vista, vi algo que nunca olvidaré. Más figuras, saliendo de las sombras. 12, 20, tal vez más. Todas mirando en nuestra dirección. Todas con los mismos ojos vacíos y muertos. No dijimos nada durante el viaje de regreso a casa. El silencio en el coche era tan pesado como el aire en rocas negras. Cuando finalmente llegamos de vuelta a la civilización, Samuel se detuvo en una estación de servicio, y todos bajamos para estirar las piernas y tratar de procesar lo que acabábamos de vivir. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas finalmente, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Samuel, sacudiendo la cabeza. Pero no creo que debamos hablar de esto con nadie. Nadie nos creería de todos modos. Ana asintió, todavía pálida y temblando. Sí,
nadie debe saberlo. Regresamos a nuestras casas esa noche, y aunque intenté dormir, las imágenes de rocas negras seguían apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Esa noche, y muchas noches después, soñé con esos ojos vacíos y esos pasos arrastrados. El silencio absoluto del pueblo me atormentaba, y aunque quería olvidarlo todo, sabía que nunca lo haría. Una semana después, Samuel me llamó. Su voz sonaba extraña, quebrada. He estado investigando, me dijo. Encontré algunos artículos antiguos. Al parecer, hubo una serie de desapariciones en rocas negras en los años 60. El gobierno intervino y evacuó el pueblo, pero nunca explicaron exactamente por qué. ¿Qué crees que fue? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Samuel. Pero creo que lo que sea que ocurrió allí, no ha terminado. Colgó el teléfono, y me quedé sentado en mi cama, mirando el techo. No pude evitar sentir que, de alguna manera, habíamos despertado algo en ese pueblo. Algo que había estado esperando, pacientemente, en el silencio. Y ahora que sabía que estábamos allí, no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar en rocas negras, caminando por sus calles silenciosas, con la sensación de que algo, o alguien, me sigue. Y sé, en el fondo de mi ser, que algún día tendré que regresar. Porque rocas negras nunca te deja ir. Y en ese silencio, sé que algo me está esperando. Algo que nunca ha abandonado ese lugar. Algo que siempre estará allí, en las sombras, observando. Esperando. Me llamo Raúl y jamás olvidaré el verano en el que mi vida cambió para siempre. Lo que iba a ser un simple viaje de exploración con mis amigos se convirtió en una pesadilla que hasta hoy, a mis 22 años, aún me persigue en sueños. Todo comenzó cuando encontramos un pequeño mapa antiguo en la casa de la abuela de Daniel, uno de mis mejores amigos. Era una tarde calurosa de agosto y nos encontrábamos en el ático, buscando algunas cosas viejas para pasar el tiempo. La abuela de Daniel había fallecido hace unos meses, y la familia estaba en el proceso de vender la casa. Daniel pensó que sería divertido revisar las cosas viejas antes de que llegaran los nuevos dueños. Mientras revolvía una caja polvorienta, Pedro, otro amigo, sacó el mapa. Era pequeño, apenas más grande que un pedazo de papel carta, y estaba bastante deteriorado. Lo extendimos sobre una mesa vieja y lo examinamos. Aunque era difícil de leer, podíamos distinguir claramente una ruta que conducía a un lugar llamado Colina Roja. Ninguno de nosotros había oído hablar de ese lugar antes. Debe ser algún pueblo olvidado, dijo Pedro, señalando el punto marcado en el mapa. ¿Y si vamos a verlo? Sugerí sin pensar demasiado. Daniel y Pedro se miraron y sonrieron. No había mucho más que hacer ese verano y nos gustaba la idea de una pequeña aventura. La mañana siguiente, cargamos nuestras mochilas con lo esencial, linternas, algo de comida, y un par de botellas de agua. Tomamos la camioneta de Daniel y seguimos la única carretera que salía del pueblo hacia las montañas. Mientras conducíamos, nos reíamos y hacíamos bromas sobre lo que podríamos encontrar en Colina Roja. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vendría. El mapa no era muy detallado, y pronto nos dimos cuenta de que el camino no era tan sencillo de seguir como habíamos pensado. La carretera principal se dividía en varios caminos más pequeños, ninguno de los cuales aparecía en el mapa. Después de un rato, decidimos seguir el que parecía más prometedor. Después de casi 2 horas de conducir por caminos cada vez más estrechos y menos transitados, la camioneta comenzó a fallar. El motor toseó una última vez antes de apagarse por completo. Daniel intentó encenderla de nuevo, pero no hubo suerte. ¿Qué demonios?, murmuró, golpeando el volante. Pedro y yo salimos y abrimos el capó, pero ninguno de nosotros sabía lo suficiente sobre mecánica como para identificar el problema. Miramos a nuestro alrededor y no vimos más que árboles y una pequeña colina roja a lo lejos. Era la única señal de que podríamos estar en el camino correcto. Creo que estamos cerca, dije, tratando de mantener la moral alta.
Tal vez podamos caminar el resto del camino. Pedro y Daniel asintieron. Nos aseguramos de llevar todo lo necesario y comenzamos a caminar. El aire estaba pesado y hacía calor, pero seguimos adelante. La carretera se había convertido en un camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. Después de un rato, el silencio comenzó a sentirse opresivo. ¿No es un poco raro que no hayamos visto a nadie en todo el camino?, preguntó Pedro, rompiendo el silencio. Quizás este lugar está más abandonado de lo que pensábamos, respondió Daniel. Sin embargo, algo en el tono de su voz me hizo sentir inquieto. Había algo extraño en la quietud del lugar, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, llegamos a la cima de la colina y pudimos ver el pueblo abajo. Era pequeño, con una docena de casas viejas y un campanario que se erguía en el centro. A simple vista, parecía completamente abandonado. ¿Ahí está?, preguntó Pedro, incrédulo. No parece que haya nadie aquí. Nos adentramos en el pueblo, caminando por las calles cubiertas de maleza. Las casas estaban en ruinas, las ventanas rotas y las puertas colgaban de sus bisagras. Parecía que nadie había vivido allí en décadas. Pero lo que más me perturbó fue el silencio. No se escuchaba ni un solo sonido de animales o insectos. Esto es raro, murmuré. Deberíamos buscar alguna señal de vida, o de lo que sea. Nos separamos para buscar en diferentes casas. La mayoría estaban vacías, llenas de muebles cubiertos de polvo y telarañas. Sin embargo, cuando entré en la última casa al final del camino, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, un plato con lo que parecían ser restos de comida. Todavía estaba fresco. «Chicos», grité. «Creo que aquí hay alguien». Daniel y Pedro corrieron hacia mí, y cuando vieron el plato, sus caras palidecieron. «Esto no tiene sentido», dijo Pedro, mirando a su alrededor nerviosamente. «Si hay alguien aquí, ¿dónde están?». Antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido. Era suave al principio, como un susurro, pero se fue haciendo más fuerte. Parecía un canto, pero las palabras eran incomprensibles. Los tres intercambiamos miradas preocupadas y seguimos el sonido hasta una pequeña iglesia en el centro del pueblo. La puerta estaba entreabierta, y con cada paso que dábamos hacia ella, el canto se hacía más fuerte. Tomé una profunda respiración y empujé la puerta para abrirla por completo. El interior de la iglesia estaba en penumbras, pero pudimos ver una figura de pie frente al altar, con una capucha cubriéndole la cabeza. «¿Hola?», llamé, mi voz temblando. La figura se giró lentamente hacia nosotros, y lo que vi me hizo dar un paso atrás. No tenía rostro. O, más bien, su cara estaba cubierta por una especie de tela oscura, como una máscara. Pero lo más inquietante eran sus ojos, o la ausencia de ellos. Donde deberían estar sus ojos había solo un vacío oscuro. Sin decir una palabra, la figura levantó una mano y señaló hacia nosotros. Sentí una oleada de miedo puro recorrer mi cuerpo, y antes de darme cuenta, estábamos corriendo fuera de la iglesia. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban mientras corríamos de vuelta al bosque. No nos detuvimos hasta que llegamos a la camioneta. Daniel intentó de nuevo arrancar el vehículo, y esta vez, milagrosamente, el motor cobró vida. Sin dudarlo, aceleró por el camino de regreso. Ninguno de nosotros habló durante el trayecto. Todos estábamos demasiado asustados, demasiado confundidos por lo que acabábamos de ver. Finalmente, llegamos de nuevo a la carretera principal y nos dirigimos de vuelta al pueblo. Nadie nos creyó cuando contamos lo que había pasado en Colina Roja. Nos dijeron que era imposible, que ese pueblo había sido abandonado hacía mucho tiempo. Incluso los viejos del lugar dijeron que no recordaban haber oído hablar de él. Pero los tres sabemos lo que vimos. Daniel, Pedro y yo aún soñamos con esa figura sin ojos, y cada verano, siento la necesidad de regresar. Algo en ese pueblo no nos dejó ir del todo. Y tengo la sensación de que, un día, no podré resistir la tentación de volver a Colina Roja y descubrir la verdad.
aunque eso signifique nunca regresar.